la mayoría de la gente cree que la naturaleza es una cosa y nosotros estamos fuera de la naturaleza. De hecho, dicen, voy a ir a la naturaleza. Nosotros somos una especie más de este planeta, una especie más de la naturaleza de este planeta. Somos naturaleza. Somos naturaleza. Yo quería devolverme un poco al tema de tu trabajo en la farmacia. Yo te había comentado que un tema que me preocupa es que años atrás vivimos una situación a nivel mundial que pudo haber cambiado y haber hecho un giro de las personas hacia la germánica, hacia este descubrimiento, a esta maravillosa información. Sin embargo, como siempre, entra información para confundir, porque la mejor forma de engañar es creándote confusión, ¿cierto? Y por eso mismo mucha gente cree que Hammer habla de conflictos emocionales y tú lo dejaste súper claro que no es así, o que una medicina mente-cuerpo, son de las tantas confusiones que se generan. Y una de las cosas que se utiliza para ahora confundir el tema de los tóxicos, ¿no? Y con las inyecciones que se puso mucha gente. Y el argumento falaz, por cierto, más usado, el falacia de autoridad diciendo es que hay muchos estudios científicos sobre el daño que han causado estas inyecciones. Yo sí creo que puede haber tóxicos, que sea un experimento, que siempre la intención sea causar daño. Pero de un grupo minúsculo, ¿cierto?, que son los que manipulan muchas cosas. Pero tú misma trabajaste en la farmacia creyendo que hacía el bien, entonces yo dudo que un científico, como lo fuiste tú en su momento, dentro de un estudio esté poniendo cosas para matar gente, ¿no? Y una de las cosas que se está diciendo es que causan infarto y que causan cáncer. Incluso le pusieron el nombre de turbocáncer. Y nosotros sabemos a través de estas leyes que esas dos cosas solamente las puede causar un DHS. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que te estoy comentando? Me gustaría, tú con tu experiencia, que estuviste dentro del mundo farmacéutico 20 años, o sea, algo habrás entendido cómo funciona ese mundo, ¿no? ¿Qué te parece eso, que ahora se diga por desconocimiento y se basan en que mucha gente habla de que los tóxicos no tienen nada que ver con Hammer, que son otra línea? ¿Cómo funciona un tóxico? Me gustaría que... Bueno, respecto de eso, yo estuve en contacto con epidemiólogos en esos momentos de los que estás hablando, que recababan datos y hacían, bueno, lo que se hace estadística. Las estadísticas luego se pueden manipular como uno quiera. Pero ahí estamos hablando de varias cosas. A todo le llaman vacuna y vacuna. Lo que entendemos por vacuna clásica es el microorganismo que produce esto, que está que se le ha quitado viabilidad o incluso que está muerto, o algún componente de ese microorganismo es el que ponen en las vacunas. Pero en este caso se hicieron cosas que no eran eso realmente y que no son vacunas, pero lo seguían llamando vacunas. Y se hicieron vacunas que lo que hacían era coger ARN de un microorganismo, meterlo en una capsulita, por ejemplo, y eso era la vacuna, una capsulita de un polímero con dentro un trozo de ARN y meterlo e inocularlo. Eso realmente era la primera vez que se había hecho. A lo mejor se había hecho de forma experimental, pero de forma así como a toda la población, eso nunca se había hecho. Y eso se llama terapia génica, no se llama vacuna. Y eso se hizo. Y eso lo sé porque yo estuve en contacto con no me sale ahora, con gente que estudia epidemiología. Exactamente, y que recogían qué farmacéuticas tenía cada una de esas llamadas vacunas y dónde, en qué países se habían, sobre todo, puesto unas y otras, y cuántos, o aproximadamente cuántas personas se habían inoculado con una y con otra. O sea, eso, hay datos, se pueden dar a conocer o no, pero existen. Y yo no voy a entrar ahí, solamente quería dejar claro que
mucho de lo que se puso no era lo que clásicamente entendemos por vacunas, sino que uno era trocitos de ARN metido en un polímero y otro era incluso un microorganismo a que se le ponía otro trozo de ARN y ya se metía el propio microorganismo con otro trozo de ARN, que eran Era las dos cosas que claro, consideraba que se pueden llamar terapia génica. Ahí lo dejo, ya no podemos saber qué conlleva eso porque no tenemos, bueno, ahí. Pero de ahí que cause de cáncer. Exactamente, de la pregunta que tú hacías, lo que nosotros sabemos es que cada síntoma que tenemos ha sido provocado por algo que hemos vivido y además con una percepción muy concreta. Por ejemplo, que dices el infarto de miocardio, aunque tenemos que dividir que el infarto de miocardio puede ser por un programa de arterias coronarias o puede ser por el propio músculo cardíaco. Aunque todos lo llamemos infarto de miocardio, uno en realidad sí es un programa del músculo del miocardio y otro es un programa de la arteria coronaria. Pero bueno, medicina oficial se le llama igual a los dos. Sabemos perfectamente qué ha vivido, qué ha tenido que vivir la persona, con qué percepción lo ha vivido para que tenga un infarto de arterias coronarias o un infarto del músculo cardíaco. Y es muy concreto. En el de arterias coronarias, por ejemplo, aunque la gente que no sepa de nueva medicina no lo va a entender, pero es haber vivido algo de haber perdido tu territorio o a alguien de tu territorio, que es haber perdido a uno de tus hijos o a tu pareja o tu trabajo, si es tu territorio, puesto que es de donde o tu comes. patrimonio, Sí, a tu que pareja. pasó mucho en la pandemia. Sí. Todo eso pasó en la pandemia. Entonces, perder el territorio estamos generalizando, porque no estamos hablando de cortezas territoriales, ni podemos entrar en este momento en nada, pero bueno, generalizando, quien vive un conflicto de pérdida de territorio pone en marcha esa sintomatología o ese programa SBS que nosotros le llamamos Hammer, que empiezas a tener una sintomatología de las arterias coronarias, que en función de cómo intenso, de cómo de fuerte, de grave lo has vivido, como sea la intensidad de ese programa, cuánto dure en el tiempo, pues va a tener consecuencias fatales o no tan fatales, ¿no? Pero no entramos tampoco en detalles. Pero sí sabemos que si alguien tiene una sintomatología de arterias coronarias, sabemos qué cosa ha vivido en su vida que le ha hecho vivir un conflicto con esa percepción, con ese colorido, es decir, de haber perdido el territorio o algún miembro de su territorio. Entonces eso lo tenemos clarísimo. Y sabemos que el infarto es cuando lo resolvió. Exactamente. Es ya una vez resuelto, es en la en el que llamamos, en una zona concreta de la fase de solución. Entonces no es debido, nunca va a ser debido a una toxina o a eso lo tenemos claro. Aunque yo hice el preámbulo de las vacunas porque a la gente le quede claro que la mayoría de la gente con la que hablé y con la que todavía me preguntan, creen que lo que se puso a todo el mundo fue lo que entendemos por vacuna clásica, o sea, como un microorganismo atenuado o muerto o un trozo. Y quería dejar claro que no fue así, por eso he hecho ese preámbulo. Pero que una toxina no va a provocarte un infarto, ni va a provocarte, ¿cuál era el otro que me dijiste? Infarto. Cáncer, porque le llaman turbocáncer. Cualquier cáncer. No, porque también depende de qué cáncer estemos hablando. La persona ha tenido que vivir también algo muy importante para esa persona que le ha impactado y con una percepción, un colorido muy concreto. Y todo eso lo tenemos porque Hammer hizo una labor impresionante y nos dejó la brújula, nos dejó toda la guía, todo el mapeo, lo tenemos todo mapeado. El cerebro, los relés cerebrales que controlan todos los tejidos, nos dejó mapeados todas las capas embrionarias que forman todos los tejidos, nos dejó toda la información. Entonces tenemos todo mapeado, tenemos la brújula que nos lleva, sabiendo lo que la persona nos está diciendo, qué síntoma tiene, es que ya tenemos los mapas que nos dejó el doctor Hammer que nos guían, vamos, tenemos la brújula. Además, la idea de que una terapia génica pueda generar cáncer se basa en un paradigma falso, que es que el cáncer se origina en una falla genética, en una mutación, ¿cierto?
Exacto. Eso es una cosa que yo hablo muchas veces, yo cuando imparto los seminarios hablo muchas veces, sale muchas veces la palabra mi abuela, porque mi abuela no sabía nada obviamente de nueva medicina, pero era una persona con mucho sentido común y una persona mayor que ya había vivido mucho, bueno, que la experiencia te hace y que yo nací en un pueblo pequeño de unos 2000 habitantes y que además es un poco aislado, es en la zona del Valle de los Pedroches, que es una zona como aislada, como cuesta trabajo salir hacia Córdoba, que es hacia el sur, pero cuesta trabajo ir hacia Extremadura y Castilla-La Mancha porque también hay para el norte, o sea, somos como una comarca que no ha estado bien comunicada hasta hace muy poco y que había mucha endogamia también, claro, y éramos como